Muy bien, vamos a empezar. Muchas gracias a las personas que se conectaron. El taller del día de hoy es un poco robusto. Vamos a tocar algunas generalidades. Claro, si en el chat hay algún cuestionamiento, lo atenderemos, pero no se me vayan a molestar. Hay unos temas que son muy robustos, que los voy a tocar un poquito por encima, pero ya saben, si es de su interés, escríbanlo ahí en los comentarios y pues nos ponemos de acuerdo con Runa para hablar al respecto en un taller más especializado. ¿Va? Antes que nada me presento, soy el asesor fiscal Diego Ruiz, soy especialista en estrategias fiscales y legales para optimizar el impacto en las empresas y personas físicas. Tengo experiencia en el cumplimiento normativo, en planeación fiscal, en nómina, como lo es el tema del día de hoy, y en la gestión de riesgos y estructuración corporativa. Soy licenciado en Contaduría Pública, licenciado en Abogado y estoy incursionando en la creación de contenido digital para todos ustedes. El tema de hoy, como les menciono, es muy robusto, pero como todo va en base al marco legal. Entonces, algunos temas, si los toco por encima, les voy a dejar el fundamento legal para que ustedes en otra oportunidad y con más tiempo puedan revisarlo y ver aquellas particularidades que, como les comento, voy a tocar generalidades, pero cada caso tiene su particularidad. Vamos a empezar con el concepto del IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos los conocemos por sus siglas como el IMSS. Esta institución es la encargada de procurar y de hacer cumplir todas aquellas normas de seguridad social. ¿De qué se encarga o cómo está conformada la seguridad social? En teoría es tripartita. ¿Qué quiere decir? Que una aportación la da el trabajador, otra aportación la da el patrón y por último el Estado, ¿no? Que en este caso es el IMSS. Ojo, aquí algunos dirán, oye, yo nunca he visto que el Estado lo dé su contribución, ¿no? En este caso el patrón otorga o da la participación del Estado y pues se la puede deducir, ¿no? En sus gastos para la tasa impositiva del ISR, ¿no? ¿Qué beneficios otorga el IMSS? Ojo, estos beneficios yo les estoy haciendo un resumen de toda la ley del Seguro Social. Ojo, es un concentrado. Obviamente tocamos los puntos más importantes y los que pueden ser de mayor interés, pero ojo, es un resumen de toda una ley, ¿va? Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué beneficios gozamos nosotros al contar con un seguro o estar afiliado al Seguro Social? Pues son 5 grandes rubros, ¿no? Es la enfermedad y maternidad, cesantía en edad avanzada y vejez, riesgos de trabajo, prestaciones sociales y guarderías, e invalidez y vida. Ahorita abordamos cada uno, ¿va? Ahora, ¿qué corresponde cuando hablamos el rubro de enfermedad y maternidad? Tanto los trabajadores como sus familiares tienen acceso a las consultas médicas, hospitalizaciones, cirugías, exámenes médicos, medicamentos y algunos tratamientos especializados. Ojo, esto es importante. ¿Quiénes, de acuerdo a la relación de parentesco, tienen o pueden gozar con los beneficios del IMSS? Pueden ser cónyuges, concubinos, hijos y padres. ¿Cuáles no están contemplados? Hermanos, suegros, cuñados, nietos, tíos, etcétera. Es importante que esto lo tengan bien en cuenta. Si ustedes son trabajadores, ¿cuáles familiares por el parentesco tienen derecho a tener estos beneficios, ¿no? Ahora bien, comenzamos con la cesantía en edad avanzada y vejez. Ojo, esto yo sé que es un tema muy robusto, sé que se va a tocar un poquito por encima, pero como les digo, si les interesa, escríbanlo y con mucho gusto ahí en un taller especializado podemos abordar cada rubro.
En este rubro, el otorgamiento se da de una pensión al asegurado, por eso les menciono que es un tema muy importante por el tema de la pensión, que ahorita hoy en México es un tema que se ha venido reformando, siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos mínimos, como es la edad, las semanas cotizadas, el sueldo base de cotización, etcétera. Es como un puntaje que uno va haciendo para cumplir con ese requisito. De todas maneras, ven el fundamento legal por si quisieran saber un poquito más. Riesgos de trabajo. Aquí, si el trabajador o la familia sufre de alguna causa de algún accidente, tanto el trabajador como sus afiliados por parentesco pueden gozar de que te cubra. Ahora bien, en el caso del beneficio por parentesco, solamente va a cubrir en especie. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, cuando nosotros somos trabajadores y tenemos algún accidente de trabajo, el IMSS nos nos va a estar pagando una indemnización del 100%, digo, de acuerdo a si es clasificado por riesgo de trabajo o si es clasificado por enfermedad general, a partir del cuarto día y cubre el 60%, ¿no? Ojo, aquí me gustó acotar este comentario. Digo, yo sé que ustedes, si en dado caso son patrones, yo sé que ustedes cumplen y dan de alta a todos sus trabajadores y no les va a aplicar esto. Pero si conocen algún patrón un poco desobligado, menciónenle este asterisco que es importante. Si el trabajador no inscribió, si el patrón no inscribió al trabajador y por ello se impide, el IMSS va a subrogar, no quiere decir que no lo van a rechazar, no, el IMSS va a subrogar y luego le va a cobrar un capital constituido al patrón. Mucho ojo, les pongo un ejemplo. Supongamos que a mí me afilió en mi patrón, ¿no? Y lamentablemente, digo, ojalá nunca pase, mi hijo sufrió algún accidente y lo llevo al IMSS. ¿Por qué? Porque conozco mis derechos y sé que por yo estar afiliado, mi hijo puede gozar de los derechos del IMSS. Entonces, yo acudo y pues ahí en los registros del IMSS me dicen, oye, ¿sabes qué? No estás dado de alta. Entonces, ahí puede haber un problema con el patrón y ahí es cuando le cobran el capital constituido. Ojo, no solo es el capital constituido, también vienen las multas. ¿Por qué? Porque por obligación los patrones deben dar de alta a todos sus trabajadores en tiempo y en forma. ¿Ok? Las prestaciones sociales y guarderías. Aquí sí me gustaría, puede ser un poco obvio, pero en este tipo de prestación no la puede gozar tus familiares por parentesco. Esto es por derecho propio. Este se puede otorgar a mujeres trabajadores, también a viudos o divorciados, siempre y cuando cuenten con la custodia de sus hijos y el seguro les va a cuidar a sus hijos en su jornada laboral. Mucho ojo, como les digo, este beneficio, si, no sé, tu hijo tiene hijos y digas, papá, estás afiliado al IMSS, pues quiero gozar de las guarderías, no se puede, eso debe de ser por derecho propio, ese no se puede transmitir, por así decirlo. Invalidez y vida. En este rubro lo que se protege es al trabajador en caso de algún accidente que ocurra fuera del entorno laboral y que tenga como consecuencia un estado de invalidez, ya puede ser permanente, imparcial, etcétera. Y asimismo se protegen a sus familias. En caso de muerte, pues el asegurado o el pensionado, ¿no? Ahora bien, vamos a ver 4 de las obligaciones que se tiene ante el IMSS, que puede ser los movimientos, las variables, las cuotas y la prima de riesgo. Digamos que estos son lo más importante que el IMSS se fija que se dé cumplimiento, más las cuotas, ¿no? Que es el pago de los impuestos. ¿A qué mencionamos como movimientos del IMSS? Son 3: altas o reingresos, baja del trabajador o modificaciones salariales. Ojo, estos movimientos se deben de presentar
dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores. Ojo, yo siempre recomiendo que intenten lo antes posible efectuar el movimiento. Si se dio hoy, darlo hoy. Es una recomendación. Digo, hay veces que la página del ITSE falla y pues no nos permite hacer los movimientos como quisiéramos, ¿no? Es por eso que la ley te prevé estos 5 días hábiles por cualquier cosa. Ahora, ¿en dónde se presentan? Se presenta en el maravilloso portal. Digo, si alguno de ustedes tiene la experiencia de haber trabajado en este portal, sabe que es un caos, pero bueno, tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, ¿no? Esto se presenta en la página del ITSE y se presenta en el rubro que dice movimientos afiliatorios. Ahí en los movimientos afiliatorios vamos a hacer las bajas, los reingresos, las altas o modificaciones salariales, ¿va? ¿Cómo se entra al ITSE? Se puede entrar mediante un certificado expedido por el IMSS. Es como una tipo fiel, por así decirlo, pero únicamente y exclusiva para los movimientos del IMSS, o con la fiel del representante legal se puede acceder. Cuando tú haces el trámite en línea, el trámite lo haces con la fiel del representante legal y esa misma se va a utilizar para efectuar estos movimientos. Ahora, ¿qué pasa si yo me excedo de esos 5 días hábiles que me dice la ley? Ya no voy a dar de alta, ya no voy a presentar. No, se presentan movimientos extemporáneos. Estos son cuando excedes de los 5 días correspondientes a la fecha de movimiento que prevé la ley, que te da como de lapso entre tu movimiento y lo presentes. ¿Y cuáles son? Pues puede ser hasta desde una alta o un reingreso o alguna modificación de los salarios, ¿no? Y como consejos útiles, digo, ya me adelanté un poco, pero sí como consejos, digo, y más porque les menciono que el sistema del ITSE es complicado de trabajar porque se satura, más que nada es eso, se satura, todos queremos presentar los movimientos y no nos deja entrar, nos marca error. Entonces, un consejo muy útil es que intenten enviar su movimiento un día hábil anterior que te permite el ITSE. Y para cualquier aclaración de estos movimientos extemporáneos, tienes que acudir a tu subdelegación del IMSS que te corresponda y presentar el escrito correspondiente de la aclaración de este movimiento extemporáneo. ¿Por qué? Porque el sistema va a haber un lapso que ya no te, por ejemplo, si se brinca del mes, el ITSE ya no te permite dar de alta, si se exceden los 5 días, ya no te permite dar de alta a gente atrasada. Entonces, ahí es cuando necesitamos presentar los escritos aclaratorios para que el IMSS haga los movimientos y pues pagar las cuotas. Ahora, este tema de variables es muy interesante. A veces es el coco de algunos contadores porque llega a ser un poquito tedioso, pero una vez que en esencia se entiende, es muy sencillo de aplicar. Ojo, hay que tener un buen control administrativo para hacer las cosas en tiempo y en forma. Ahora vamos a tocar qué es. Muchas veces hemos escuchado el salario base de cotización. ¿Qué es? O sea, ¿cómo se come, no? Este salario base de cotización es el salario con el cual nosotros damos de alta a nuestros trabajadores y por ende vamos a pagar cuotas de seguridad social con ese salario. ¿Cómo se integra? Porque es una integración. Primero que nada, se conforma por el salario diario, que es nuestra base, que hoy en día no puede ser mínimo a 278.80, que es el salario mínimo hoy en día. El aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, ¿ok? Si ustedes otorgan más prestaciones, también se van a incorporar en el salario base de cotización, ¿ok? Ahora, ¿cómo se calcula este factor de integración? Porque nosotros lo que vamos a hacer es integrar nuestro salario diario y meterlo a toda la cajita de aguinaldo, vacaciones, prima, o sea, todo lo vamos a conformar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Les puse un ejemplo práctico, digo,
me gusta que esté práctico para que ustedes lo puedan visualizar, pero la fórmula es bien sencilla. Tenemos nuestras prestaciones de ley y lo dividimos entre los 35 días del año y vamos sacando el factor. El del salario es 1 siempre. Ese siempre la unidad siempre es invariable. Ahora, aquí es cuando podemos nosotros cambiar nuestro factor de integración. Este factor de integración que yo les puse, se los puse con las prestaciones mínimas, pero si ustedes otorgan más, se tiene que hacer otro cálculo de factor de integración. Aquí yo les puse, ¿cuántos días estoy pagando de aguinaldo? 15, como dice la ley, ¿no? Lo mínimo. Prima vacacional, los 3 días, ¿no? Que multiplico el 25% por los 12 días, esos son mis días de prima vacacional. Lo divido entre los 365 días y me va dando un factor 0.0411, 0.0082, lo sumo y me da el factor de integración. Que si ustedes dan prestaciones de ley, ese factor no va a cambiar, el 1.0493. ¿Hasta cuándo sí cambia? Hasta que incluyas un paquete de prestaciones más amplio y estos conformen el salario de base de cotización, o cuando el trabajador cumpla aniversario. Oye, Diego, ¿por qué me va a cambiar mi factor de integración cuando el trabajador cumpla aniversario? Porque las vacaciones se van a incrementar y la prima vacacional, por ende, va a incrementar. Entonces, esto es muy recomendable. Algunas empresas lo olvidan hacer, pero sí o sí, si ustedes no incrementan sus prestaciones, sí o sí necesitan presentar una vez al año una modificación de salarios por las vacaciones que se van incrementando. ¿Ok? Ahora vamos a determinar el salario base de cotización, que es sencillito. Ya tenemos nuestro salario base, ya sacamos nuestro factor de integración, ahora vamos a multiplicarlo, ¿no? En este ejemplo que les puse, yo puse que alguien ganaba como salario diario 374.89. Yo multiplico esos 374.89 por el factor que saqué hace unos momentos, que es 1.0493, me da mi salario base de cotización, que son 393.38. Si se fijan, es un poquito más elevado a lo que gana la persona en sí, ¿no? Cuando nosotros lo contratamos y en el contrato viene establecido su salario diario. Ahora bien, si el trabajador, digamos, tiene algún pago periódico adicional, le di algún bono, le di alguna gratificación, incorporé alguna prestación, bueno, no, en este caso no es prestación, pero le di algo por eficiencia, etcétera, otro concepto, vamos, a los normalitos que manejamos. Lo que vamos a hacer, y de igualmente aquí se los pongo a una manera práctica, lo que vamos a hacer es dividir todo esa prestación variable que ganó en un bimestre. Aquí les puse un bimestre, digo, ignoren el año, son 2011, 2024, 2025, ¿no? Es bimestral. Entonces, nosotros vamos a sumar, disculpen, vamos a sumar los días que corresponden a ese bimestre, que en el caso de enero y febrero son 59 días. Sumamos las prestaciones, las variables, en este caso fueron 5,000, y esos 5,000 los vamos a dividir entre los 59 días que conformó el bimestre. Y así vamos a sacar esa pequeña partecita que le vamos a sumar al salario base de cotización. Entonces, me voy a regresar un poquito. A esos 393.38 le sumaríamos la variable, que son 84.75. Ese sería el salario más las variables de cotización que tendría en el bimestre. ¿Ok? Ahora, hablando un poquito de concepto y de establecer un poquito más qué es un elemento variable. Este elemento variable es la cuota diaria promedio de los pagos, como hicimos el ejercicio pasado, a los cuales se le adiciona al salario base de cotización fijo, el que es siempre, ¿no? Siempre percibe eso,
pero le vamos a añadir esa variable, ¿no? Está el fijo y está la variable. Y esta se calcula cada bimestre. Ahora bien, les voy a explicar cómo. Aquí es donde digamos que es un poquito lo confuso, pero en realidad no es tan confuso. En el ejemplo que yo les manejé, yo les dije que percibió variable 5,000 pesos en el bimestre de enero y febrero, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a presentar la modificación de salario de esta variable? Me voy a ir al ITSE. En el ITSE voy a presentar a inicios del 1 de marzo, ya pasó el bimestre, ¿no? Ya se efectuó. Esto está un poco desfasado, se presenta desfasado, así es la mecánica. Digo, todo esto es en base a la ley del Seguro Social, no me lo inventé yo. Se devengó en enero y febrero, ¿no? Entonces, yo en enero y febrero no hago nada, yo timbro los recibos, yo le pago, todo bien. Ahora, el 1 de marzo, yo voy a presentar una modificación salarial variable. Ahí en el ITSE viene la opción fijo o variable. Tú le das la opción de variable y vas a poner la cantidad que determinaste, ¿no? Ahora, dejas transcurrir marzo, abril y en mayo, el 1 de mayo, si no presentó sus salarios variables en ese bimestre, en marzo y abril, lo vas a regresar a su salario base fijo. ¿Por qué? Porque haberlo modificado te ayudó a que pagues las cuotas de esos salarios variables, pero ya lo pagaste, ahora te tienes que regresar a como estaba previamente. ¿Para qué? Pues para que no pagues de más. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de variables están incluidas? Aquí se separan dos. Hay unas que te integran el 100% y hay otras que no te integran al 100% de acuerdo a los límites que marca la ley del Seguro Social, ¿no? Ahora, ¿cuáles se integran 100% al salario base de cotización? El tiempo extraordinario que exceda las 9 horas. ¿Qué quiere decir horas extras? La ley del Seguro Social nos prevé que el trabajador puede, sin que conforme el salario base de cotización, devengar 9 horas. O bien, o las que se devenguen a partir del cuarto día de la semana. Los trabajadores pueden hacer horas extras a la semana por 3 días y máximo 9 horas. Pero, supongamos, ya me trabajó horas extras el lunes, martes y miércoles. Yo sumo sus horas extras y digamos que no rebasan los 9. Oye, Diego, no rebasó los 9, pero necesito que el jueves me trabaje horas extra. Entonces, a pesar de que no rebasó las horas extras de lunes al miércoles, digamos hizo 5, todas las que labore a partir del día quinto van a conformar el salario base de cotización. Mucho ojo en eso. ¿Ok? ¿Qué otros conforman al 100%? Los premios de productividad, bonos de productividad y de eficiencia. A ver, disculpen, Cristina me puso, si doy ayuda por beca escolar, ¿sí integra? Si gustas, Cristina, desarróllame un poquito más tu pregunta y la abordo, ¿va? Los sobresueldos por ausencias y compensaciones, de que buena onda, de que yo le pago, no, ese va a conformar el salario base de cotización en variable. Y los días laborados en descanso semanal u obligatorio, mucho ojo. Ahora bien, ¿cuáles no integran el 100% al salario base de cotización? Los premios por asistencia o por puntualidad, siempre y cuando estos excedan el 10% del salario base de cotización actual. Si este excede un 11%, digamos, ese 1% va a conformar mi salario base de cotización, no el 10%, solamente el excedente, ¿ok? Y de igual manera, hablando de excedente, son vales de despensa que exceden del más del 40% de la UMA. Solo lo que excede. Lo que excede lo tengo que reportar. Lo que no, ahí se queda. Son conceptos que no integran y que si acaso lo único que pagaría es la retención del ISR. ¿Ok?
Ahora, ¿qué tipo de variables no están incluidas? Esto te lo marca la ley de Seguro Social. Te dice, si tu trabajador devenga esto, no van a conformar el salario base de cotización. Horas extras al doble, como les mencionaba, si no rebasan las 9 horas y los 3 días. Los instrumentos de trabajo que le otorgamos al trabajador para que desempeñe su actividad. El fondo de ahorro, las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical. A veces ahí en su recibo de nómina ustedes pueden ver aportación no me acuerdo cómo se llama, pero viene ahí del sindicato, ¿no? De acuerdo al sindicato que su empresa esté afiliada, el sindicato le suele otorgar. En algunas ocasiones, ya me acordé de uno, es el riesgo psicosocial. En esos algunas se les da un porcentaje en su recibo de nómina. Ok, mira, Diana Martínez nos comenta, duda, ¿son de horas extra 9 horas a la semana o al bimestre? Es a la semana, Diana. A la semana pueden máximo trabajar 9 horas, si no las que exceden. ¿Ok? Y Enrique nos dice, una duda, ¿conceptos como el destajo integran al salario base de cotización? Sí integran, pero integran como variable. ¿Ok? Tú tienes tu saldo base de cotización, el fijo, y el destajo se toma en cuenta como variable y se presenta de la manera como les había comentado Enrique. No sé si estuviste previamente hace unos minutos, lo expliqué un poquito cómo presentar esta modificación salarial por sus conceptos variables. Pero sí, el destajo es el ejemplo perfecto, el cual, por ejemplo, empresas de construcción o que tienen mucha producción, suelen tener personas por productividad o a manera de estrategia a destajo y estos conforman conceptos variables. Ahora, ¿cómo se calcula la variabilidad? Ya lo vimos en un ejemplo pasado, pero vámonos haciendo paso a paso, ¿no? Percepción 1, que obviamente el que se integre, lo vamos a sumar, percepción 2, 3, 4 y todas las que vaya teniendo el trabajador, ¿no? Lo sumamos, bueno, esa cajita la dejamos a un lado. Ahora vámonos con los días, ¿no? Los días del bimestre que le decía, en este caso era de enero a febrero eran 59 días. Ahora le vamos a restar las faltas y las incapacidades que tuvo en ese bimestre. Y conjuntamos nuestra alcancía con los días laborales, lo dividimos y vamos a sacar esa partecita de variable. Digo, sí, me voy a regresar un poco ya lo tocamos un poquito a manera de ejemplo, pero me voy a regresar un poquito al cuadro para que lo vean visualmente, ¿va? Ahí disculpen, aquí. Muy bien, aquí. En ese cuadrito de abajo viene, ¿no? Es lo que les digo. ¿Cuál es mi alcancía? 5,000 pesos. Mis días del bimestre, 59. 5,000 entre 59 días, 84.75. ¿Va? Miren, se los puse de nuevo aquí. Una disculpa por regresarme. Pero aquí se ve, ¿no? Mi salario base fijo más la parte variable, más los 84.75. Ok, me da seguimiento Enrique, disculpen, ¿eh? En caso de que el trabajador siempre perciba ingresos por destajo, cada bimestre se seguirá ajustando sin regresar nunca a la base, ¿es correcto? ¿Es correcto? Si el trabajador siempre todo el año te hizo variables, todo el año vamos a presentar variables. Ojo, como les decía, al momento de nosotros presentar la modificación salarial en el ITSE, ustedes van a ahí elegir el concepto de variable para que no se entienda como fijo, porque si cometemos el error, digamos, era variable, pero le puse como fijo y luego lo regreso, la autoridad pudiera determinar que hubo un decremento. Y recuerden que los decrementos en los sueldos es ilegal, no puede haber reducción, solamente un aumento.
¿ok? Entonces, sí, mucho ojo, cuiden ese aspecto porque si lo presentan mal, van a tener que presentar un escrito de aclaración a su subdelegación correspondiente, ¿va? Ahora, bueno, lo voy a retomar un poquito, ya lo había platicado, sirve que Enrique, no sé si estuvo un poquito antes, lo pueda observar. ¿Dónde y cuándo lo voy a reportar, Diego, estos variables? Otra vez nos vamos a regresar a la página del IPSE y nosotros vamos a estar obligados a presentarlo dentro de los días siguientes hábiles, ¿no? O sea, yo lo voy a dar, yo les decía, enero y febrero, y el 1 de marzo le tengo que presentar la modificación salarial. Claro, yo le voy a poner fecha del 1, pero tengo 5 días hábiles para presentarlo, ¿va? Para que no se confundan y digo, entonces tiene que ser el 5 de marzo. No, 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 es a partir del 1, pero recuerden que el ITSE, bueno, que el seguro te permite 5 días de desfase para que presentes el movimiento, ¿ok? Ahora vámonos a lo que más le interesa al IMSS. Bueno, le interesa todo, ¿verdad? Porque es un instituto que procura, pero aquí son bien tajantes y si no pagas, al día siguiente los tienes ahí en tu centro de trabajo. Ok, ¿qué son las cuotas del IMSS? Estas cuotas son la autodeterminación que le pagamos al IMSS por cada uno de los trabajadores afiliados, que son las cuotas obrero patronales y las cuotas del IMSS, ¿no? Que le corresponden. Ahora, ¿en dónde se calcula esto? Oye, Diego, tengo que hacerlo en Excel, tengo que hacerlo a lápiz. No, o sea, ya existen muchas herramientas. Digo, el SUA es viejísimo. De hecho, si ven esa interfaz es desde que ha existido el SUA. Se ve viejito, pero así, a eso es nuestra herramienta que nosotros utilizamos, ¿no? Todo esto se concentra en el SUA. El SUA tiene todas las métricas que a continuación les voy a platicar. Todas esas métricas, porcentajes, unidades, todo lo concentra el SUA. Y nosotros obviamente lo tenemos que alimentar. Ahora, ¿cuándo es obligatorio y cuándo es optativo el manejo del SUA? Es optativo cuando tienes 4 o menos trabajadores y es obligatorio cuando tienes 5 o más, ¿no? ¿Yo qué les recomiendo? Yo les recomiendo que sí lo utilicen, a pesar de que sea optativo. ¿Por qué? Porque van a pasar cosas. Se les puede ir un pago, a lo mejor algún desfase de algún movimiento afilatorio. Entonces, el SUA les ayuda a hacer todos estos movimientos dentro de tu casa y hagas el pago. Entonces, yo sí les recomiendo que lo utilicen a pesar de que sea optativo. También para crear esa responsabilidad y ese sentido de que pues tienes que manejarlo, ¿va? Y te puede ayudar para muchas otras cosas, costos, papeles de trabajo, etcétera. ¿Qué información debo de cargar al SUA? Bueno, en el SUA vamos a cargar todas las incidencias relacionadas a la nómina. ¿Cuáles son? Los movimientos que dijimos al principio, altas reingresos, bajas y cambios salariales. También vamos a ingresar ausencias e incapacidades. Y por último, el inicio, suspensión, reinicio o cambios en los descuentos por crédito Infonavit. ¿Ok? Mucho ojo, aquí que es importante cuando manejas el SUA, pues tener actualizados todos los valores de los cálculos, ¿no? Como la UMA, el UMI, salario mínimo, tu prima de riesgo que determinaste el año pasado y presentas en febrero, etcétera. Siempre hay que tenerlo bien actualizado y eso se actualiza año con año y de acuerdo a cuándo inicia la vigencia del valor, por ejemplo, la UMA o el salario mínimo, ahí le vas a poner la aplicación, ¿ok? Ok, aquí vamos a empezar con lo que puede ser lo más importante para ustedes. Digo, los derechos son muy importantes, hay que conocerlos. Ya conocieron nuestros familiares quienes tienen ese derecho a la prestación médica, pero ahora viene el por qué me retienen y cuánto en el IMSS por mi nómina o por qué le retengo a mi trabajador tanto de nómina, ¿no? Cabe aclarar, aquí les voy a hacer una acotación. Los sistemas de nómina, los software, como lo es Runa,
te simplifican todo esto, porque lo que les voy a enseñar va a ser de, ay, ¿a poco se hace todo eso? Todo eso se hace. Afortunadamente, por la tecnología y las automatizaciones que existen hoy en día, esto no lo resume, pero sí es importante que conozcas porque a veces hay errores, a veces pasa que hay errores, entonces sí es importante que rectifiques para ver si la información es correcta y si no, hacer la configuración manual, ¿va? Ok, bueno, aquí les voy, cada rubro se calcula de manera diferente. Entonces vamos a ir uno por uno, ¿va? Ahora, ¿cuánto se paga por cada cuota? En riesgo de trabajo se paga en especie y en dinero. Y todo este cálculo va en base al porciento de la prima de riesgo. Por eso muchas empresas cuando ocurre un riesgo de trabajo, ay, puede ser un poquito ríspido entre el trabajador y el patrón porque, oye, ¿por qué declaraste esto? Oye, es que nos lo van a clasificar como riesgo de trabajo. Ay, es que ¿por qué sucede? ¿Qué pasa en esto? Por cada riesgo de trabajo, obviamente se hace un cálculo por todos los días del año y si tuviste varios riesgos de trabajo, tu prima de riesgo se incrementa y por ende se incrementan tus pagos de las cuotas. Por eso en ocasiones ahí el patrón se suele enojar, que no se debería enojar pues, pero pues pasa, ¿no? Entonces, de acuerdo al porcentaje de la prima de riesgo, el patrón paga un 0.5%. De acuerdo al salario también base de cotización. Al empleado no se le cobra. Esto solamente es por parte del patrón, ¿va? En enfermedad y maternidad, el patrón paga en cuota fija el 20.40. Ojo, por eso les digo que lo van a decir, ay, ¿por qué esto? Esto es en base a la UMA. En algunos cálculos van a tomar el salario base de cotización y en otros cálculos va a ser la UMA y en otros va a ser la diferencia entre la UMA y el salario base de cotización. Digo, es un poquito enredoso, pero una vez que estás en la práctica lo sueles entender. Este se da en especie, en los gastos médicos para los pensionados y en dinero, ¿no? En especie, esta cuota va a ser adicional si el salario base de cotización de tu empleado excede las 3 UMA, pero no va a ser todo, solamente sobre el excedente se va a hacer esta cuota adicional, ¿no? Que es del 1.10, al empleado aquí ya se le empieza a cobrar, que es el 0.40%, y como les decía, debe de ser la diferencia si el salario base de cotización excede las 3 sumas, ¿no? Los gastos médicos para pensionados, el patrón paga el 1.05 y el empleado paga el 0.375%, ¿ok? Y en dinero, el 0.70% el patrón y el empleado 0.25, ¿va? Esto sí, de acuerdo al salario base de cotización. Digo, ahí pueden observar en qué caso se toma la UMA, en qué caso se toma la diferencia y en qué caso se toma el salario base de cotización. De todas maneras, si me voy un poquito rápido, no recuerden que el taller va a quedar en la plataforma para que lo puedan volver a consultar. Invalidez y vida. Se da en especie y dinero. El patrón va a pagar 1.75 y el empleado va a pagar 0.625 de acuerdo al salario base de cotización. Ahora, el retiro, el patrón va a aportar el 2% y este no se le cobra al empleado. El retiro cesantía en edad avanzada y vejez. Este es de acuerdo a, se hace una tabla anual. Igual, es un poquito complicado. Digo, espero y se pueda cachar un poco la idea, pero va desde el 3.15% hasta el 5.331%, dependiendo del salario base de cotización que tenga mi trabajador. De acuerdo a eso es el porcentaje que va a pagar el patrón. El del empleado no se mueve, ese siempre va a ser 1.125. El del patrón ahí es donde cambia, ¿no? Ahora, en guardería, esto se da la prestación en dinero, el patrón paga el 1% y al trabajador no se le cobra.
todo en base al salario base de cotización. Ay, perdón. Oye, Val, ¿me ayudas a quitar la pregunta de Cristina en la pantalla, porfa? Gracias. Bueno, antes de brincarme a la diferencia entre las cuotas mensuales y bimestrales, voy a hacer una aclaración o un poquito de por qué se maneja así en la práctica, que no debe de ser, pues no es lo adecuado y es ilegal. Sin pelos en la lengua, vamos a decir. Si se fijan, las cuotas de seguridad social se calculan en base al salario base de cotización. Ya tocamos el tema del riesgo de trabajo, ¿no? Ese se va a dar de acuerdo a las circunstancias. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Como las cuotas de seguridad social se pagan de acuerdo al salario base de cotización, ahí es cuando las empresas utilizan mecanismos que no deben de ser para ahorrarse esto. Entonces, yo doy de alta a mi trabajador con un sueldo más bajito, por ende mis cuotas de seguridad social van a ser más bajas. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las cuotas mensuales y bimestrales? Ya digo, si ustedes tienen experiencia en el pago de las liquidaciones del IMSS, van a observar que los meses impares, las liquidaciones salen más bajas que la de los meses pares. La de los meses pares casi se anda duplicando. Esto es porque en los pagos mensuales estás pagando los porcentajes de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, invalidez y muerte de trabajo. Y en la bimestral estamos cubriendo el tema del retiro, de cesantía en edad avanzada y vejez del trabajador. Ahora, miren, si observan, esta es una liquidación del IMSS, esta que ven a su derecha. Este es el desglose, ahí viene todo el desglose de cuánto debemos de hacer por maternidad, enfermedad general, etcétera, 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 ¿no? Esta línea de pago la obtienes por dos medios, ya sea que tengas un usuario en el SIPARE y la descargues, o que tú la generes en el SUA. El SUA también te puede generar este formato de pago o el archivo para que lo cargues en el SIPARE. De acuerdo, a veces falla el SUA y no te generan automático la línea de captura, entonces tienes que bajar el archivo, subirlo al SIPARE y ahora sí ya bajar la liquidación, ¿no? Tomen en cuenta lo siguiente, estas se van a pagar entre el día 1 y el 17 de cada mes posterior. Si el día 17 cae en día inhábil, ya sea por descanso obligatorio o fin de semana, tenemos hasta el día siguiente hábil. Por ejemplo, supongamos que que el día 17 cae en sábado, entonces yo puedo pagar hasta el lunes 19. Si te pasas del lunes 19, ya la línea de captura venció y tienes que generar otra con recargos y actualizaciones, ¿va? Y obvio, este cálculo se hace del mes inmediato anterior. Febrero lo voy a pagar enero lo pago en febrero lo pago en marzo y así sucesivamente. Ok, Daniel García me pregunta, ¿el Infonavit también se paga solo bimestral, correcto? Correcto. Solo que en las diapositivas, Daniel, dividí un poquito lo del IMSS y ahorita vamos a pasar a lo del Infonavit, pero sí, estás en lo correcto. También, me regreso un poquito, además del tema de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, se paga el Infonavit, como menciona Daniel García. Los pagos extemporáneos, ¿cuándo ocurren? Pues obviamente, como les decía, cuando exceden esta fecha límite, ya sea el día 17 o, si pueden ver en esta línea de captura, ahí se ve un poquito borroso, pero dice día 19. Ahí dice nuestra fecha límite, si excede ya es extemporáneo. Y estos se calculan en el SUA, como les mencionaba. Ahora, estos pagos extemporáneos van a causar un recargo del 1.47. Hasta la fecha ya tiene varios años este porcentaje, no se ha reformado,
ojalá y nunca, porque pues es más pago de cuotas, ¿no? En otro concepto que se llama recargos. Y también es muy importante que hagan el pago oportuno, porque al principio les mencioné que esto es lo que más le importa al IMSS. Digo, le importa todo, pues, pero al final de cuentas nuestros pagos de las cuotas del IMSS pues es su flujo para operar. O sea, ellos también son como una empresa, por así decirlo. Entonces necesitan que nosotros paguemos a tiempo para poder operar y hacer sus pagos correspondientes y demás. ¿Qué suele pasar? Ojalá y no les pase, pero no les miento, en la práctica, a veces, de acuerdo a cuánto es tu cuota, a partir del día siguiente que se te venció la línea de captura, ya tienes a la gente del IMSS cobrándote. No pasa nada, nada más es un impulso procesal de su parte para que paguemos, porque obviamente si ya tienes a la gente de ahí te preocupas, pero sí es muy recomendable que tengas el flujo necesario para hacer el pago del IMSS para que no te atormenten en tu casa. Eso es lo que les recomiendo, o sea que sí, siempre en su flujo programen bien la cantidad que necesitan pagar para que no les causen molestias al final del cuentas. Ojo, no les van a congelar cuentas, no, nada, o sea, falta mucho proceso para que les lleguen a congelar cuentas. O sea, si se exceden poquitos días tampoco va a pasar tanto problema, pero sí, ojo, o sea, no es como el SAT. El SAT, digamos que sí tarda un poco más, el IMSS no, el IMSS es más oportuno. Ahora, vamos a tocar el tema de las cuotas del Infonavit. ¿Qué son las cuotas del Infonavit, no? Estas también se calculan en el SUA y se pagan bimestralmente, como decía Daniel, y se dividen en dos. Una es la aportación patronal y la otra es la amortización del crédito que tengan mis trabajadores. Si yo no tengo ningún empleado que cuente con crédito Infonavit, no vamos a tener amortización, pero la aportación patronal, esa va de cajón. Esa no la podemos saltar, esa sí se tiene que pagar. Y es un 5% de acuerdo al salario base de cotización de nuestro trabajador. Ahora, ¿qué conceptos o qué incidencias afectan el cálculo de las cuotas de Infonavit? Disculpen que me vaya hasta abajo, pero quiero hacer un paréntesis porque en este año sufrimos de una reforma que entró en vigor en febrero 2025. Anteriormente, los ausentismos e incapacidades afectaban a la aportación y a la amortización del crédito. Actualmente ya no. Algunas empresas se ampararon para que no les surtiera efecto o no les afectara su esfera jurídica esta reforma. Pero si tú no te amparaste ni nada, te afecta sí o sí. Entonces, actualmente lo único que nos afecta para el cálculo de las cuotas, digo, y es muy lógico, son las altas, las bajas y las modificaciones salariales. Eso por parte del patrón. Y por parte del crédito del trabajador, pues es el inicio del crédito y las modificaciones que pudiese tener, ¿no? A veces el IMSS, el Infonavit últimamente está cambiando mucho la modificación de los créditos y los está pasando a cuotas fijas. Entonces eso afecta, ¿no? O sea, supongamos, ¿no? A lo mejor él inició con una amortización de 1,000 pesos a la quincena, pero el Infonavit lo modifica a partir de 1 de septiembre y dice, no, ahora va a ser 1,100. Entonces nos tenemos que adecuar a eso que diga. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo? Está sencillo, pero bueno, vamos haciendo la operación, ¿no? Es mi salario, la base de cálculo va a ser mi salario base de cotización por los días del bimestre. Y la aportación patronal es la base de este mismo cálculo por el 5%. ¿Ok?
¿Qué tipos de amortización tenemos en los créditos de Infonavit? Bueno, como adicional, perdón, si ustedes pueden observar, de hecho, si ustedes sacan su lista de raya o sacan algún reporte, van a ver que cada bimestre se le adiciona 15 pesos por seguro de daño. Este es de forma obligatoria, pues. Ahora, el primer ejemplo que les voy a decir, bueno, no les dije, hay 3 tipos de amortización de crédito para el empleado. Si ustedes cuentan con un crédito, me van a confirmar, ¿no? El primero es de acuerdo al porcentaje del salario base de cotización. El segundo es de acuerdo al factor de descuento. Y el tercero es por cuota fija. Ahorita actualmente yo lo he estado observando, digo a reserva si en los comentarios alguien me puede decir de acuerdo a su experiencia. Actualmente el Infonavit he observado que ya está pasando casi todos los créditos a cuota fija. Ahorita les digo ahorita van a observar la diferencia. Es más práctico, obviamente. Entonces, actualmente varios créditos viejitos que estaban en factor de descuento o porcentaje de salario base de cotización, los están pasando a cuota fija. Ahora, de acuerdo al porcentaje de salario base de cotización, ¿cómo se hace el crédito de mi amortización? ¿Por qué en mi recibo de nómina me están reteniendo tanto de mi crédito de Infonavit? Primero, en tu hojita de retención te va a venir el porcentaje, ¿no? 30%, 20%, etcétera. Entonces, ese porcentaje lo vamos a multiplicar a nuestro salario base de cotización. Posterior a ello, lo voy a multiplicar por los días del bimestre. Ya les había mencionado que las faltas e incapacidades ya no afectan, pero ese era el cálculo viejito. Bueno, ni tan viejito, ¿verdad? Fue hace unos meses. Ya ahorita ya no contemplaríamos las faltas e incapacidades, pero lo pongo para ver la comparativa, ¿no? Y le vamos a sumar los 15 pesos que les mencionaba del seguro. Esos 15 pesos no se en base a nada, es sí o sí 15 pesos, como una tipo cuota fija. Ahora, de acuerdo al factor de descuento, nosotros vamos a tener un factor, el factor 5.4321, lo multiplico por la UMI, luego el UMI era de los valores que les mencionaba al principio que se tienen que actualizar. El valor de la UMI, si ustedes lo investigan, lo pueden tener, cambia cada año, se multiplica por 2, luego lo vamos a dividir entre los días del bimestre, bueno, aquí como ya no aplicamos descontarle faltas e incapacidades, no lo vayan a restar, lo multiplicamos y le sumamos los 15 pesos, ¿ok? Y por último, este es el más sencillito. Por eso yo creo que el Infonavit lo está haciendo, porque dijo, pues ¿para qué inventé el porcentaje, el factor de descuento y el porcentaje? Mejor me voy por una cuota fija. Aunque bueno, el porcentaje por salario de base de cotización se me hace bien. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la normativa se supone, pero yo he visto muchos casos que hasta el propio Infonavit no cumple con lo que él dice. Se supone que la suma de todos los descuentos no puede rebasar del 20% de tu sueldo bruto. Pero a veces no pasa. Digo, no sé por qué. Es un incumplimiento. Pero pues hasta el mismo Infonavit se contradice, ¿no? Porque pues él tiene el salario base de cotización y pues debería de ajustarlo para que no rebase de ese porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, les decía, la cuota fija que nos menciona ahí en su cartita de retención, cuota fija, esto no es factor ni nada, literal, 500 pesos, luego lo multiplico por 2, lo divido entre los días del bimestre y lo multiplico por los días del bimestre más los 15 pesos, ¿va? Ahora, un ejemplo, ¿no? Del porcentaje en base al salario base de cotización. Digamos que en mi carta de retención yo tengo un 15% y mi salario base de cotización es de 269. Tuve 2 faltas. Esto es un ejemplo con el caso anterior, ¿ok? Digo, o caso anterior o si ustedes se ampararon, pueden seguir aplicándolo, pues. Entonces, es el 15%, lo multiplico por mi salario base de cotización y el resultado de mis días del bimestre menos mis incapacidades o inasistencias más los 15 pesos me dan 2,396.80, que eso
es lo que ustedes estarían, bueno, eso lo tendrían que dividir entre 2 y ya sacarían su retención del recibo de nómina que les estaría aplicando su patrón, ¿no? Ahora, el factor de descuento. Ahora el factor es 14.2635, la UMI, y tengo 2 faltas. Entonces, tengo mi factor, que son 14.26.35, lo multiplico por la UMI y luego lo multiplico por 2 y al final lo voy a dividir entre el resultado de mis 61 días por la diferencia de los 61 días en las incapacidades. Y al final le sumo los 15 días. Si se fijan, miran, en este caso sale más elevado el factor de descuento. Y de hecho se ha tenido mucho problema con el factor de descuento hasta en el SUA. El SUA a veces no te lo calcula bien y ahí uno anda adivinando el factor de descuento que no es el que te dice la hoja, ahí uno ahí anda adivinándole para que te cuadre. Entonces yo creo que por eso el factor de descuento lo están dejando obsoleto. Y la cuota fija, que esta es sencillita. Me dice mi cuota fija que le tengo que retener 2,560, lo multiplico por los 2 meses, lo divido entre el resultado de los 61 días menos mis incapacidades y le sumo los 15 pesos. Bueno, antes de concluir, ¿alguien tiene alguna duda, alguna cuestión? Digo, sé que a lo mejor pudimos irnos un poquito por encimita en algunos temas, pero con mucho gusto, si a ustedes se les hizo muy interesante alguno o quieren conocer más, escríbanlo, atiborren a Runa para que, hey, quiero que Diego hable de esto, del otro, porque es un tema muy importante, es muy interesante. Entonces, si quieren hacer una pregunta, estoy abierto. Si no, les agradezco mucho por su atención. No olviden que Runa tiene más contenido gratuito para todos ustedes, en la cual pueden encontrar guías, plantillas, videos, etcétera. Ojo, como último comentario, ¿qué les puedo recomendar? Lo primero es que paguen sus cuotas de seguridad social. Lo segundo sería que afilien a sus trabajadores en tiempo y en forma. Y lo tercero es que creen una calculadora de nómina y de las cuotas. Porque esta calculadora, a lo mejor ustedes dicen, oh, pues ¿para qué si ya existe el software de Runa? Siempre es necesario, o sea, sí es necesario siempre revisar, checar, digo, podemos confiar mucho en la tecnología, pero también esta calculadora les puede servir para hacer proyecciones, para saber cuánto pagaría si tengo una plantilla de tanto, ¿ok? Entonces, esas son mis recomendaciones. ¿Das algún curso sobre la modalidad de jornada reducida? Lo planteamos con Runa, con mucho gusto. Entonces, bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco a todos ustedes su atención. Espero haberles ayudado y esclarecido mucho de los temas. Es un tema inmenso. Ahorita es un resumen de toda la ley del Seguro Social y toda la ley del Infonavit. Entonces, les agradezco mucho su atención. Y pues nada, espero verlos en un próximo taller y dejen sus comentarios si quieren un taller de algún tema en específico. Les agradezco mucho y muchas gracias.